Bueno, hermanos, es una alegría poder nuevamente estar compartiendo la palabra de Dios. Vamos a continuar con el libro de Jonás. Recuerden que la vez anterior que me tocó compartir la enseñanza, solo compartimos la introducción. Hoy vamos a compartir la parte 1, ¿sí? La primera parte. No sé si habrán recordado o habrán leído lo que les había pedido por el grupo que leyeran, así recordábamos, capítulo 1 y capítulo 2 de Jonás. Hermanos queridos, oramos primero. Señor, a esta hora queremos que tú nos hables, por eso, Señor, te confesamos que queremos ser hijos obedientes, que queremos cada día, Señor, hacer tu voluntad, que necesitamos tu dirección, que necesitamos tu sostén espiritual, Señor, que necesitamos tu palabra. Por eso te pedimos a esta hora, Señor, que nos bendigas con atención, con concentración, que agudices nuestro entendimiento, Señor, y que tomemos con seriedad tu palabra, tu enseñanza en esta noche. Bendícenos, Padre amado. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien. No vamos a hacer un repaso, por supuesto, porque si repasamos se nos va a hacer muy largo. Yo confío en que cada uno de ustedes ya hizo el repaso respectivo, ¿no? Lo que sí, hoy lo que vamos a hacer, tratar de ver algunas enseñanzas que podemos extraer de este capítulo 1 de Jonás, ¿sí? Algunas enseñanzas que sean aplicables para la iglesia del Señor, aplicables, es decir, para nuestras vidas. ¿Cuán importante es que conozcamos a Dios a través de su palabra cada día? Cuán importante es conocer la palabra de Dios, cuán importante es tener dominio de ella, conocimiento de ella y creer en ella. Muchas veces lo comprobamos a diario, nos encontramos con hermanos que cada vez que los vemos, o tal vez pase el tiempo y los vemos, y siempre siguen con la misma filosofía de vida, siempre quejándose, siempre con problemas, siempre pidiendo oración. No es que esté mal pedir oración, pero siempre con lo reiterativo de siempre. Y entonces cuando uno se pone a analizar esa conducta, esa forma de vida, vemos que verdaderamente cuando tenemos esta práctica o esta costumbre, estamos viviendo como miserables. No estamos viviendo como hijos de Dios, no estamos viviendo como hijos del Rey. ¿Saben por qué sucede eso? Porque muchas veces no le creemos a Dios, no le creemos a su palabra, no nos deleitamos en su palabra, no disfrutamos su palabra, no saboreamos su palabra, no nos deleitamos en la presencia de Dios. Y mientras no aprendamos estas cosas, vamos a vivir como indigentes y no como hijos del Rey que somos. Por eso es que yo los animo a que tomemos con mucha seriedad la palabra de Dios. No puede ser que siempre estemos con problemas, no puede ser que siempre estemos pidiendo motivo de oración porque, no sé, se enfermó el gato. Hay cosas con que oremos nosotros suficiente. Hablo en términos generales, ¿no? Tenemos problemas. El apóstol Pablo, como dijo el hermano Michael recién, cuando escribió las cartas que las escribió en la cárcel, estaba prisionero. Y él estaba gozoso, porque amaba al Señor, porque le obedecía al Señor, porque sabía en quién había creído y porque tenía fe y la seguridad y la certeza de que a Dios no se le escapa nada, hermanos. Cuando estamos en una situación de aprieto, en una situación de dificultad, en una situación triste, Dios tiene conocimiento y Dios está al tanto. Y cuando nosotros nos desesperamos es porque estamos en la carne, porque no confiamos y no estamos en el Espíritu, hermanos. Y tenemos que aprender a vivir en el Espíritu y permanecer en la palabra y en la presencia del Señor. Al leer Jonás vemos que en realidad Jonás es un retrato del pueblo de Israel. ¿Saben por qué? Porque Israel fue escogido por Dios, fue escogido por Jehová
Y no solo escogido, sino que fue comisionado por Dios Israel. ¿Para qué? Para ser su testigo. ¿Sí? Fue formado como nación, fue escogido por Dios y fue comisionado para ser su testigo. Para poner en alto el nombre de Jehová. Para hacer que todos los demás pueblos conocieran al único Dios vivo y verdadero. Y eso lo podemos corroborar en la palabra, hermanos. Isaías, los invito a que me acompañen, por favor, con la lectura. Isaías 44, verso 1. Isaías 44, 1. ¿Algún varón que lo tenga y lo puede leer, por favor? Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. El 8, por favor, el verso 8 del mismo capítulo. Capítulo 1. Vino palabra No de Jehová temáis, a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive. Sí, adelante. no temáis ni os amedrentéis. No te lo he, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Amén. Amén. Otra traducción dice el verso 1, ahora escuchadme o escúchame Jacob, mi siervo Israel, mi elegido. ¿Sí? Habla el Señor y dice, mi elegido. Y en el verso 8, fíjense ustedes en esta traducción también como lo aclara, dice, no tiemblen, no tengan miedo, ¿acaso no proclamaré mis propósitos para ustedes hace mucho tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún otro Dios? No, no hay otra roca ni una sola, dice Jehová el Señor. Entonces vemos que Israel fue escogido como siervo de Dios. Él lo escogió para que sea testigo. Después volvemos, retrocedemos un poquito, por favor, Isaías 43. El versículo 1 dice, ¿qué dice en la Reina Valera? Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Ahora Jacob, dice la otra traducción, escucha al Señor, quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice, no tengas miedo porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, eres mío, eres mi propiedad. El verso del 10 al 12, algún otro hermano que no haya leído, por favor. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mis siervos que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Amén. Amén. Tú eres mi testigo, le dice el Señor a Israel. Tú eres mi siervo, tú eres mi escogido. Hermanos queridos, entonces vemos aquí que Dios creó a Israel haciéndolo especial, haciéndolo una nación especial. ¿Sí? Una nación importante para Dios, como lo somos nosotros hoy en día. Hoy nosotros también somos pueblo de Dios. Y así como es importante Israel para Dios, lo somos nosotros. Y nosotros también, como Israel, hemos sido escogidos. Hemos sido salvados, hemos sido escogidos para ser sus hijos, pero también, ¿quiénes? Sus representantes aquí en la tierra. Hermanos, la tarea de Israel era ser testigos. Era ser testigo, decir al mundo, contar al mundo quién era Dios y qué es lo que Dios había hecho por ellos. En la actualidad todos los creyentes tenemos esa responsabilidad de ser testigos de Jehová, en el buen sentido, ¿no? Testigos de Dios. Ser testigo de Jehová o testigo de Dios es vivir lo que Él nos manda, obedecer lo que Él nos enseña y mostrar sus características en nuestras vidas. Mostrar el carácter del verdadero y único
Dios. Ahora, hermanos, una pregunta que me la hice yo y la comparto con ustedes. ¿Sabrá la gente cómo es Dios al ver en la forma que yo hablo y en la forma que actúo con los demás? Y le pregunto a ustedes. Y los animo y los invito, los desafío y los comprometo en la presencia del Señor. Pregúntense, ¿la gente estará conociendo cómo es Dios viendo en la forma que ustedes hablan, en la forma que se relacionan, en la forma que actúan y que proceden en la vida? Quiera el Señor que verdaderamente estemos mostrando el carácter de Él y reflejando su amor. El mundo, las personas que están sin Cristo en su vida, no pueden verlo a Dios directamente, en vivo y directo. No lo pueden hacer. Pero sí hay un detalle muy importante. Lo pueden ver reflejado en nuestras vidas, querida iglesia. No es que pueden, lo deben ver reflejado en nuestras vidas al Señor. Y es nuestro compromiso. Es tu responsabilidad, mi hermana, mi hermano, y es mi responsabilidad y es nuestro deber que aquel que no conoce al Señor lo vea en nuestras vidas. Y vos podrás pensar y me podrás decir, pero es muy difícil imitar a Dios, pero es muy difícil guardar la palabra de Dios, pero es muy difícil obedecer las Escrituras. Son excusas. Porque hay un soberano mandato, o un mandato soberano en las Escrituras, que es que debemos imitar a Dios. Efesios capítulo 5, verso 1, no lo busquen. Dice así, el apóstol guiado por el Espíritu Santo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué hacemos? ¿Obviamos este pasaje? Le ponemos un apósito, le ponemos una cintita allí, no lo leemos, no. El Señor nos manda a ser imitadores de Él. ¿Amén? Amén. Fíjense, es preferible que me digan, no digan amén cuando yo les diga, porque lo que estamos diciendo es que así sea, o así es, o así será, y lo estamos declarando en la presencia del Señor, hermanos. Es muy serio. Pero gloria a Él que sea así verdaderamente. ¿Y qué pasa si no es así? ¿Qué pasa, hermanos queridos, si no estamos reflejando el carácter de Cristo? ¿Qué pasa si no estamos siendo imitadores de Dios? ¿Saben qué pasa? Los invito a que vayamos a Jueces, por favor, capítulo 2. Jueces, capítulo 2, versículo 11 al 19, dice así: Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en mano de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Dios estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de manos de los que le despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Verso 18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás
y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Hermanos, queridos y amados en el Señor, podemos extraer varios detalles importantísimos aquí, pero lo más importante es que toda desobediencia, toda resistencia a la palabra de Dios, a cuestionar la palabra de Dios, a no obedecer la palabra de Dios, a vivir en nuestro camino, a transitar según nuestra opinión y según nuestro caminar, nos lleva a tener una consecuencia atroz. Y esa consecuencia terrible es la desprotección de Dios primero, quita su gloria, su protección de nuestras vidas, y viene la disciplina. Y eso es lo que pasaba con Israel y lo que pasó en varias oportunidades. Hermanos, esto simplemente es una pequeña introducción a este capítulo 1 que lo vamos a analizar en una forma panorámica, en una forma no tan exhaustiva, pero vamos a sacar enseñanzas hermosas para nuestra vida. Entonces, ¿por qué es que llegamos a estos versículos? Porque Jonás es un retrato de Israel. Era un escogido de Dios y tenía que ser testigo, vocero de él. La iglesia de Cristo también, nosotros también. Usted, mi hermana, mi hermano y yo también tenemos la misma responsabilidad que tuvo Jonás y cuantos otros siervos de Dios. Ahora la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿O hacemos como Jonás? Quiere el Señor que no sea así. Estamos entonces en Jonás, capítulo 1, hermanos. Vamos a sacar un par de enseñanzas nomás de este capítulo que sean aplicables a nuestras vidas. Jonás, leemos los primeros 4 versículos, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. O sea, había crecido a tal punto la maldad que había, sin lugar a dudas, ya rebalsado, por decir así, ya es interminable la paciencia del Señor, pero es como que el Señor dijo, hasta aquí no más. Verso 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, o sea, hizo caso omiso al mandato de Dios, ¿no? Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová, o sea, al lado opuesto de donde el Señor lo había mandado. Verso 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Qué vemos allí? La consecuencia de la desobediencia al mandato de Dios. ¿Qué vemos allí? Disciplina. Y es peligroso cuando nuestra vida está en desobediencia a Dios. Porque así como la desobediencia de Jonás puso en peligro a la vida de la tripulación del barco, nosotros podemos hacer lo mismo. ¿O creen que sucedió solo en ese momento, en esa época? No, hermanos. Nosotros también tenemos la gran responsabilidad de obedecer la palabra de Dios. Porque así como la desobediencia de Jonás puso en peligro a quienes estaban con él circunstancialmente en ese momento, nosotros también, nuestros pecados y nuestras desobediencias pueden poner en peligro a los que nos rodean. Llámese cónyuge, llámese padres, hijos, madre, hermanos de la iglesia, compañeros de trabajo. Hermanos, ¿estamos para bendición o para perdición? ¿Estamos para bendición o para ser de tropiezo? Así que es muy importante la enseñanza de esta noche, porque en esta noche vamos a recapacitar y vamos a razonar y vamos a entender y debemos volvernos al camino, a la senda de la justicia si es necesario, porque si estamos desobedeciendo en algún aspecto de nuestras vidas, podemos ser de tropiezo para la iglesia o para la familia. Y ahora, un detalle muy importante a tener en cuenta. No podemos medir nuestra obediencia a Dios por lo que sentimos. Es un grave error. Yo he escuchado muchas veces y me ha tocado exhortar a hermanos
por determinadas situaciones en su vida y me han dicho, pero yo siento paz. Es como que el Señor lo permite por algo, porque el Señor a veces las circunstancias por allí medias chuecas nuestras también las transforma para bien. Estamos justificando, si pensamos así, estamos justificando nuestro pecado. Estamos justificando nuestra desobediencia. El Señor es un Dios justo. El Señor es luz. Entonces cuando hay pecado, cuando hay desobediencia, por más que según nosotros sintamos paz, no quiere decir que estemos haciendo lo correcto. Lo correcto es que nuestra vida, nuestras actitudes, nuestras decisiones, nuestras formas coincidan con lo que dice la palabra de Dios. Más allá si tenemos paz o no tenemos paz. Verso 9 al 12, hermanos. Entonces, ¿qué enseñanza sacamos de ahí, del verso 4? Que tenemos que tener cuidado con nuestra desobediencia para no ser perjudiciales para quienes nos rodean. Versículo 9 al 12, hermanos. Y él les respondió, soy hebreo. Cuando le preguntaron, lo entrevistaron allí a Jonás, que dormía, estaba planchado allí en la cubierta durmiendo, ¿no? Y le preguntan y él les respondió, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar, que hizo la tierra, responde allí Jonás. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Qué importante, ¿no? Que Jonás reconoce. Muchas veces a nosotros cuando nos exhortan, nos amonestan, nos cuesta reconocer que determinadas situaciones por culpa nuestra. Hermanos, creo que todos anhelamos y buscamos permanecer en el amor de Dios cada día. Pero ¿saben qué? Uno no puede buscar el amor de Dios, no puede anhelar cada día el amor de Dios y huir de él al mismo tiempo. Porque eso fue lo que hizo Jonás. No podemos buscar el amor de Dios y huir del dador del amor al mismo tiempo. Qué importante que en ese proceso Jonás rápidamente comprendió la situación y se hizo cargo. A pesar de lo que le podría suceder, se hizo cargo. Y entendió que de ninguna manera, de ninguna forma, se podría esconder de la presencia de Dios. ¿Y qué tuvo que hacer? Tuvo que dejar de ir en el sentido contrario. Tuvo que volverse. Es decir, que tuvo que arrepentirse. Sabemos que arrepentirse es volverse hacia la dirección opuesta hacia donde íbamos y volver a Dios. Es una conversión del camino que llevábamos. Y es lo que hizo Jonás. Ahora, la pregunta es, Jehová lo mandó que fuese a predicarle el arrepentimiento a los ninivitas, a advertirles del juicio de él por su desobediencia, por su pecado, por su obstinación. Y la pregunta es, ¿qué te ha pedido a vos, Dios, que hagas? ¿Qué me ha pedido a mí, Dios, que haga? Hermanos, ¿qué nos ha pedido el Señor que hagamos? Más allá de la gran comisión, en lo personal, todos tenemos un desafío, todos tenemos un llamado de Dios. ¿Qué te ha pedido el Señor que hagas? Hermanos, si queremos más del amor de Dios, si queremos permanecer en el Señor, tenemos que estar dispuestos a cumplir con las responsabilidades que Él nos ha dado. Porque no podemos decir que creemos en Dios, no podemos confesar a Cristo, decir que creemos en Él, si no hacemos lo que Él nos dice, lo que Él nos manda hacer, hermanos. Fíjense ustedes, por favor, lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 3 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3 al 6. Dice así, y en esto sabemos que nosotros le conocemos
si guardamos sus mandamientos. Ojo, no se nos puede llenar la boca diciendo que conocemos al Señor si no guardamos sus mandamientos. Tal vez estamos convencidos, creemos que lo conocemos. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Verso 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es, ¿cómo dice? Mentiroso. Y la verdad no está en él. Cristo no está en él. Verso 5. Pero el que guarda su palabra, es decir, el que la obedece, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Verso 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. Hermanos, eso es lo que debemos anhelar. Andar como el Señor anduvo. ¿Qué enseñanza sacamos entonces de estos versos 9 al 12? Que no podemos buscar cada día anhelar el amor de Dios y huir a su vez cuando se nos pone complicada la cosa. Abandonar el barco, como quien dice. ¿Qué otra enseñanza podemos sacar de aquí? Ser conscientes cuál es el llamado que tenemos de parte de Dios y cumplir con las responsabilidades. No decir que creemos en Él y no hacer lo que Él nos manda. Verso 13, hermanos. Aquí sacamos otra enseñanza, interesante también. Verso 13 dice, y aquellos hombres, los de la tripulación, trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Cuando Jonás les confiesa quién era y qué es lo que estaba sucediendo y por qué, y él les dice que para que se calmara la tormenta lo tenían que arrojar al mar, los hombres lo quieren salvar, porque quisieron remar, pero no había forma, porque el mar se enfurecía cada vez más, la ira de Dios se manifestaba cada vez más, entonces no quedó otra que arrojarlo al mar, para que así se calmara la tormenta, hermanos. Pero fíjense qué importante detalle, qué importante lección que nos dejaron estos hombres. No sé si ustedes lo habrán observado. Ellos trataron de salvarle la vida a Jonás. ¿Qué atributo mostraron ellos allí? Eran marineros, paganos. Cada uno tenía su propio Dios. Pero demostraron tener más compasión que Jonás. Porque Jonás no quería saber nada con anunciarle el arrepentimiento a los ninivitas, no quería anunciarles el castigo que Dios iba a imponerles. Y ellos demostraron más compasión que Jonás. ¿Y saben qué? Hoy a la mañana me preparaba el mensaje, me sentía avergonzado. Porque nosotros los cristianos, los hijos de Dios, los seguidores de Cristo, hermanos, debemos avergonzarnos cada vez que un incrédulo, que un inconverso, que alguien que esté en estado natural muestre más compasión que nosotros. ¿Cuántas veces alguien que es del mundo es más compasivo que nosotros? Y ya sé lo que ustedes me pueden decir. Sí, bueno, todo lo que vos quieras puede ser compasivo, pero Dios, lo mismo si no se reconcilia con Dios, se van al infierno. Sí, de verdad. Pero qué vergüenza que alguien que se está yendo al infierno sea más compasivo que nosotros, sean más solidarios que nosotros, sean más serviciales que nosotros. Yo sentía vergüenza hoy. En la presencia del Señor se lo digo, porque me ha pasado varias veces. Y si ustedes me dicen que alguna vez no les ha pasado, perdónenme porque voy a pecar, voy a pensar que son mentirosos, porque yo creo que a todos alguna vez nos ha pasado, ¿o no? Sí. Hermanos queridos, Dios quiere que nos preocupemos y también nos ocupemos de todas las personas, de todas las criaturas que Él creó, sean salvas o no. Que nos preocupemos y nos ocupemos. No solo de orar, de ayudar. A veces no solo económicamente. Hay muchas formas de ayudar, hay muchas formas de colaborar, hay muchas formas de asistir.
El Espíritu Santo, cuando nosotros nos disponemos a verdaderamente vivir como personas misericordiosas que debemos ser, el Espíritu Santo nos provee las ideas, la creatividad y aún los recursos. Entonces, hermanos, ¿qué enseñanza sacamos de este verso 13? Que nosotros, como hijos de Dios, verdaderamente debemos ser piadosos y no avergonzarnos cuando alguien que está sin Cristo, a pesar que se va al infierno, es más piadoso que nosotros. 14 al 16, versos 14 al 16. Entonces clamaron a Jehová estos hombres y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. ¡Wow! Gloria al Señor por el obrar de Él, por haber tocado los corazones de estos hombres, de estos marineros, tal vez, quizás, y es muy posible que la mayoría analfabetos. Pero el poder de Dios, la misericordia del Señor, el amor del único Dios, creador de todo lo que existe, tocó sus corazones. Y ellos, cuando dice que temieron, es porque habían creído. Cuando dice que ofrecieron sacrificios, es que adoraron. Y hicieron votos, o sea, se comprometieron con el Señor a servirle y a seguirle. ¿Qué es lo que sobresale? ¿Qué es lo que siempre nos quedamos o queda en el tapete o nos damos más cuenta de este capítulo? La desobediencia de Jonás, y está bien, la tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pero como les decía recién, Jonás hizo un alto en el camino de la desobediencia, se detuvo y se sometió a Dios. Se volvió al Señor. Se volvió al Señor. Y también es muy posible. Lo más importante es que estos hombres creyeron por el obrar de Dios, pero también tal vez la acción, la actitud que tuvo Jonás de decir: arrójenme al mar, de reconocer que estaba equivocado, que por culpa de él le estaba sucediendo lo que le sucedía, es muy posible que por eso también la tripulación creyó. Fue un ingrediente para que creyeran y para que adoraran a Dios. Hermanos, la inconmensurable gracia de Dios, la inagotable misericordia de Dios nos sorprende cada día. Porque Dios puede usar aún nuestros errores para que otros le conozcan y se reconcilien con Él. ¿Me escuchó bien? Dios puede usar aún nuestros errores para que otros lleguen a conocerlo a Él. Y es lo que pasó. Ahora puede ser doloroso, puede ser vergonzoso, puede ser incómodo para nosotros, pero reconocer nuestros pecados, aún en la presencia de alguien que está sin Cristo en sus vidas, puede ser un tremendo testimonio y un tremendo ejemplo para que esas personas lo conozcan a Dios. Así que no dudemos, no vacilemos, no la pensemos dos veces cuando tengamos que reconocer muchas veces a alguien que está sin Cristo en su vida, de decirle que nos hemos equivocado con él o con ella y pedirle perdón. Porque esa actitud nuestra puede llevarlos a Cristo. Fíjense todas las enseñanzas que podemos sacar del libro de Jonás y solo de este capítulo, ¿no? Es tan importante que hasta el mismo Jesucristo en Mateo 12, versículos 39 y 40, el Señor Jesús menciona la experiencia de Jonás para ilustrar su muerte y su resurrección. Jonás estuvo 3 días dentro de un pez, luego fue expulsado. Y el Señor hace una representación de su muerte y su resurrección. Hermanos, sin lugar a duda que el Señor nos ha guiado
a Michael los martes compartir el estudio que está compartiendo y a mí el sábado que me toque, hacerlo con Jonás. Porque fíjense ustedes que podemos encontrar varias palabras en este capítulo. Palabras que son acciones, palabras que son virtudes, palabras que son cualidades. Por ejemplo, encontramos tempestad. Encontramos también la humildad que tuvo Jonás de arrepentirse. La humildad que tuvieron estos marineros también de reconocer al único Dios soberano y todopoderoso. También vemos la autocrítica o el autorreconocimiento del pecado que lo tuvo Jonás. Pero también vemos aquí el clamor a Dios. Porque después vemos que Jonás clama al Señor para que lo salve cuando es arrojado. Pero también vemos el clamor de ellos, de los marineros, de la tripulación, clamando a Dios. Y vemos algo muy importante, que lo vamos a ver en reiteradas oportunidades en este libro, que es el poder de Dios. La retribución de Dios para todos aquellos que le confiesan, que se arrepienten y que lo reciben y que se reconcilian con Él y que reconocen su poder y su soberanía. Vemos los votos, el compromiso que hicieron ellos con Dios para servirle, para seguirle. Vemos el temor reverente de ellos, de estos marineros que acababan de ver las maravillas, los milagros que había hecho Dios en ese momento. También vemos sacrificios. Y cuando mencionamos aquí la palabra sacrificios, es adoración a Jehová. También encontramos la palabra misericordia. Dios fue misericordioso con ellos, con Jonás. También encontramos la palabra liberación, porque ellos, gracias a que Jonás reconoció y se ofrendó, por decir así, para que ellos fueran liberados, encontramos la palabra liberación. También encontramos la palabra providencia, porque aquí se vio la providencia protectora de Dios, porque los protegió, aún a Jonás también lo protegió, y también vemos la providencia sustentadora de Dios. Porque hay muchos detalles que las Escrituras no lo mencionan. Vieron que dice que ellos tenían que arrojar los enseres al mar. Eran pertenencias. Allí tal vez fueron los alimentos, abrigos. Hay muchas cosas que las Escrituras no mencionan. Pero estuvo la providencia protectora y sustentadora de Dios. ¿En qué lo resumimos a todas estas palabras? En el poder divino de Jehová de los ejércitos que estuvo presente en esa embarcación, en ese momento y en ese tiempo. Hermanos, nosotros no estamos en esa época, estamos en otra época. Pero también, así como Jonás, si estamos transitando por la senda equivocada, Dios es un Dios de amor, un Dios compasivo, quiere que nos volvamos a Él. Hermanos, seamos humildes como Jonás. Tengamos el poder de autocrítica y autorreconocimiento de nuestros pecados y nuestros errores. Hermanos, clamemos como estos hombres clamaron a Dios, clamemos. No solo por nosotros, sino por nuestro prójimo. No nos olvidemos del poder de Dios y tengamos una vida de adoración para gloria de nuestro buen Dios, nuestro Padre Celestial, Dios Todopoderoso, que es nuestro Salvador. Amén. Amén. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu enseñanza, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos podido extraer muchos detalles, acontecimientos que tú relatas en tus escrituras, que creo que han sido, lo creo así fehacientemente, han sido de mucha bendición para nosotros como iglesia en esta noche. Ayúdanos a no olvidarnos de lo que hiciste con Jonás, de lo que hiciste con la tripulación, de lo que hiciste con nosotros y lo que vas a hacer con nosotros y en nosotros y a través de nosotros, Señor. Gracias por tus propósitos. Ayúdanos a ser misericordiosos, a ser piadosos. Ayúdanos a vivir, Señor, conforme a tus mandatos, conforme a tu palabra. Enséñanos a deleitarnos en ella cada día. Enséñanos,
Señor, a gozarnos de ser tus hijos y de tu presencia en nosotros, aún en la adversidad. Señor, gracias por la vida de Cristo. Gracias por la salvación. Gracias por tu amor. Te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, bendecimos tu nombre, te ensalzamos, Señor, porque eres el Dios de los cielos y de la tierra, el creador del universo, nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Salvador. Nos rendimos ante tus pies, pidiéndote que nos des la fortaleza y la voluntad cada día para no hacer oído sordo a ti, a tu palabra, y hacer lo que tú nos mandas, y aprender a vivir en el centro de tu voluntad, que es lo mejor que nos puede pasar. Señor, alabado seas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor nos bendiga más de lo que ya nos ha bendecido, y Él lo puede hacer, sin lugar a dudas. No lo dudemos, hermanos. ¿Sí? El Señor les bendiga. Nos vemos el martes, Dios mediante, a las 19 horas.